No hay semana que no se sienta un sismo de pequeña magnitud, razón por la cual debemos estar siempre prevenidos por lo que pueda ocurrir. Y lo que puede ocurrir es un sismo de gran magnitud, por lo que los científicos se han dedicado a predecir cuándo podrían ocurrir, hasta ahora sin resultados positivos, hasta ahora. Porque por primera vez, sí, por primera vez, un equipo de científicos peruanos de la Universidad Católica, liderados por el doctor Jorge Herod, han logrado predecir la ocurrencia de 3 sismos. Hazaña peruana. Todo el mundo científico espera que sus estudios se confirmen y tomar mejores precauciones, sobre todo en las poblaciones que habitamos el cinturón de fuego del Pacífico. Exactamente a las 3:23 de la tarde se produjo un terremoto de grandes dimensiones, 40 kilómetros debajo del lecho marino, a 30 kilómetros de la costa de Perú, en Sudamérica. Lo que hemos logrado hacer, por primera vez, no se ha hecho antes, en ninguna parte del mundo, es cruzar estas dos líneas y observar en un mapa dónde está la mayor actividad desde 15 días antes. La zona más afectada fue el puerto pesquero de Chimbote, en la región de Ancash, a 450 kilómetros al norte de Lima. Más o menos 14 días antes que se produzca el sismo, ya sabemos con bastante certeza dónde podría estar el futuro epicentro. Los movimientos sísmicos son inevitables en nuestro planeta, ya que las placas tectónicas se mueven constantemente sin que nos demos cuenta, y la vida no nos alcanza para ver cuál fue su recorrido. Lo que se hace es un estudio estadístico de la ocurrencia de sismos. Entonces podemos decir, en este lugar no ha habido sismo hace mucho tiempo. Como sabemos que los sismos son más o menos periódicos, deben ser periódicos, entonces podemos estimar estadísticamente cuándo se va a producir el sismo, pero no sabemos exactamente. El Perú se encuentra en una zona de frecuente actividad sísmica, debido a que se ubica geográficamente en la franja de fricción del movimiento de 2 placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y estas otras imágenes sin editar corresponden a los instantes del movimiento telúrico y las personas evacuando los inmuebles donde se encontraban a esa hora de la noche. El último gran sismo ocurrió en el año 2007 y fue de 7.9 grados en la escala de Richter. Una sacudida que dejó heridas que hasta ahora duelen. Pero ¿se imaginan que un grupo de investigadores peruanos se acerque a lo que sería la más importante revolución científica? La posibilidad de predecir los terremotos. Nosotros empezamos a trabajar en esto en el año 2009. En el año 2009 no teníamos cómo saber la dirección del sismo. Después perfeccionamos el procesamiento de los datos y llegamos a una situación en la que ahora ya podemos saber la dirección en que vienen los pulsos que son premonitores, que anteceden tal vez a ese rompimiento, a ese sismo. A partir del mes de marzo, en Lima ha habido 5 sismos. 2 en marzo, 3 en junio. Y cerca a nuestros 2 magnetómetros. Magnetómetros que acabábamos de instalar mes y medio antes. Entonces hemos tenido la gran suerte de contar con instrumentación justo en el lugar preciso. Después de algunos estudios, se descubrió que en los puntos donde se acumula la tensión por fricción entre el continente y el fondo marino, se producen corrientes eléctricas. Eso fue en el año 2010, y con ese dato, desde el año 2010, nosotros
nos dimos cuenta que habían pulsos, vimos que podía ocurrir un sismo 15 días después y alertamos al rector y a los vicerrectores de la universidad mediante un correo electrónico que se iba a producir un sismo cerca a nuestra estación en Tacna entre el 22 y 23 de octubre del 2010. El sismo se produjo el día 22 a las 3 de la madrugada, un sismo 4.7. Entonces, ese acierto, después vino otro en diciembre, fueron 2 casos en los cuales sabíamos que se venía el sismo y lo avisamos. Esto lo hemos seguido perfeccionando. Ahora podemos conocer la dirección. En esa época no podíamos saber la dirección. Sabíamos que iba a ser cerca a nuestra estación en Tacna, pero no sabíamos de dónde venían 360 grados, no podíamos. Después hemos desarrollado el procesamiento para determinar el azimut, o sea, la dirección de donde viene. Y anhelábamos llegar a la situación de tener magnetómetros suficientemente cerca como para que en caso se produjera un sismo, cerca a los 2, pudiésemos desde uno trazar una línea, otra línea desde el otro, y donde se intersectan, ese sería el lugar de donde venía. Lo que hemos logrado hacer por primera vez, no se ha hecho antes en ninguna parte del mundo, es cruzar estas 2 líneas y observar en un mapa dónde está la mayor actividad desde 15 días antes. Y es como si viéramos una radiografía. Estamos viendo el interior de la Tierra, estamos viendo la emanación de estas cargas eléctricas en el interior de la Tierra. Y la podemos seguir. Y hemos hecho una especie de video, hemos hecho una animación con los datos reales del sismo desde 15 días antes y podemos observar que estos puntos en la pantalla muestran dinámicamente el origen de las cargas. Más o menos 14 días antes que se produzca el sismo, ya sabemos con bastante certeza dónde podría estar el futuro epicentro. Vamos a encontrar una enorme coincidencia entre la ocurrencia de estas luces con los movimientos fuertes de la aceleración. El fenómeno luminoso es coincidente y es producto de ondas sísmicas que han llegado desde 150 kilómetros al sur, donde ocurrió el epicentro, frente a Chincha, frente a Pisco. Estas ondas sísmicas han llegado hasta Lima y por algún mecanismo han transferido esa energía a emanaciones de cargas eléctricas. Y estas cargas eléctricas han aflorado y han producido luminiscencia en el cielo. El grupo de investigadores del Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica cree que estas corrientes eléctricas los ayudará a saber un posible epicentro de sismo y las miden gracias a un sensor de campo magnético llamado magnetómetro. Es un equipo que mide variaciones, en nuestro caso medimos variaciones del campo magnético terrestre. Lo que sucede, la teoría que manejamos es que la presión de las rocas produce emanaciones de cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas aumentan con la presión y se va construyendo una corriente eléctrica, salen cargas eléctricas. Cada vez que las cargas eléctricas se mueven, se produce una corriente eléctrica. La corriente eléctrica produce un campo magnético y ese campo magnético interactúa con el campo magnético local. Los magnetómetros sensan la variación del campo magnético local. Pero como los magnetómetros tienen 3 bobinas situadas a 90 grados, estas 3 bobinas nos permiten sacar una dirección. Es como si fuera un vector que tiene una dirección.
y por lo tanto sabemos la dirección. Y eso es lo que nos lleva a saber de dónde viene esta emanación de corrientes. Y se vio en varios kilómetros a lo largo de la valla. Estos son también producciones eléctricas. ¿Sí? Hay un fenómeno eléctrico que se desata previo al sismo. Y entonces nosotros hemos averiguado que estos fenómenos se dan más o menos 15 días, entre 10 y 18 días, con 14, 15 días con más frecuencia. Entonces, si vemos esta irrupción de pulsos en el campo magnético, podemos intuir que 15 días después puede haber un sismo. Y eso es lo que nos llevó a la predicción del momento del sismo. De esta manera, creemos que tenemos una buena herramienta para saber cuándo se va a producir el sismo. Estos instrumentos vitales para continuar la investigación cuestan alrededor de $50.000 cada uno, y la Universidad Católica ya consiguió 9 mediante la donación extranjera. Pero lo ideal sería tener una grilla de unos 40 magnetómetros. Sería importante que más entidades privadas y estatales se sumen a esta importante labor. Lo que deseamos es que cuando venga el sismo, que va a venir, ocurra pues cerquita a uno de nuestros magnetómetros. Ahora pedimos que sea cerca a 2 magnetómetros para poder seguir verificando esto. Y necesitamos pues un grupo de, no sé, unos 40, 50 magnetómetros más. De ser comprobada esta teoría, sin duda este equipo y nuestro país cambiarían la historia para siempre. Podemos llegar a esta famosa frase de Einstein que decía: las teorías no son ni verdaderas ni falsas. Las teorías son más aceptadas o menos aceptadas. Incluso van cambiando. Algunas que son aceptadas hoy día, dentro de 250 años ya no son tan aceptadas, como pasó con la teoría de Newton. El cambio va ocurriendo y la labor de todo científico es convencer a sus pares, a otros científicos, que esto es así. Y por lo tanto, hay un sometimiento a una ley inflexible que es el método científico. Esto tiene que ser comprobado por otros, tiene que ser aceptado. Es algo bastante sorprendente que podamos ver lo que está sucediendo y que sucede efectivamente el sismo. Cuesta mucho trabajo aceptarlo. La ciencia se requiere por lo menos una segunda vez. Nosotros tenemos 3, 2 en abril y 1 en junio. Pero obviamente que necesitamos más evidencias. Ahora lo que necesitamos nosotros es magnetómetros. Mientras el trabajo de los científicos continúa para que los sismos no nos vuelvan a sorprender, las instituciones encargadas de velar por la seguridad ya deberían trabajar en un plan de operaciones para prevenir los desastres que años antes hemos tenido, precisamente por una falta de previsión. Es la primera vez que esto ha ocurrido en el mundo. Han acertado cuándo y dónde se producirán 3 sismos. Falta la magnitud. Esperamos que por el bien de la humanidad estos aciertos se repitan y aunque no se pueden impedir, por lo menos se tomen precauciones más efectivas para reducir sus consecuencias.